Queridos hermanos, quisiera empezar con un cuento. En un campo había una rosa que era la rosa más bonita de todas las rosas. Y siempre al lado de esta rosa había un sapito. Y la rosa humillaba al sapito, le decía: vete, yo soy hermosa, tú eres feo, eres más feo que la novia de Drácula, vete. Y el sapito le decía a la rosa: no me botes, yo te ayudo, yo te sirvo. No, tú eres feo, lárgate, no te necesito, le decía la rosa. Y un día el sapito se fue. ¿Y qué pasó? Los insectos devoraron a la rosa. Queridos hermanos, el prójimo, el que está a mi lado, es importante. Hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Moisés le dice al pueblo de Israel: escuchen la voz de Dios y guarden sus preceptos. ¿Cuántos son los mandamientos, queridos hermanos? 10. Los 3 primeros tienen que ver con el amor a Dios, y del 4 al 10 con el amor al prójimo. El amor tiene 2 dimensiones: la dimensión vertical, Dios, y la dimensión horizontal, el prójimo. Y esas 2 dimensiones son inseparables. Más aún, no podemos amar de verdad a Dios sin contar con el prójimo. Es verdad que lo primero es el amor a Dios, pero el amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. Hoy Jesús nos ha contado la parábola del buen samaritano. Vamos a analizar los personajes que aparecen en esta parábola. Parábola que Jesús nos cuenta para que nos quede claro quién es el prójimo. Comencemos por los bandidos. ¿Qué hicieron los bandidos con este judío? Lo molieron a palos, lo desnudaron, lo tumbaron. Queridos hermanos, también nosotros podemos ser bandidos cuando tumbamos a los demás con palabras hirientes. Podemos ser esos bandidos de la parábola cuando no cuidamos nuestra lengua. Lean Santiago 3. ¿Cuánto daño podemos hacer con la lengua? Si no cuidamos nuestra lengua, tumbamos al prójimo. La calumnia es un pecado muy grave. Si no estás seguro de eso que se dice de esa persona, no lo comentes. Porque si ese comentario es negativo, vas a tumbar a esa persona, vas a dañar su honra. Que el Señor nos libre de ser como esos bandidos, que no tumbemos al prójimo con el chisme, con la crítica destructiva y, lo que es peor, con la calumnia. Vamos ahora con el sacerdote y el levita. Estamos hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento que iban al templo de Jerusalén, y los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes. Tanto los sacerdotes como los levitas, podemos decir, paraban en el templo. Se supone que eran personas religiosas. ¿Qué pasa con el sacerdote y con el levita de la parábola que hoy Jesús nos ha contado?
ven a este judío en el suelo, golpeado, herido, y los dos ven, pero les importa un pepino lo que están viendo. Los dos dan un rodeo y se van de largo. Queridos hermanos, también nosotros podemos ser como ese sacerdote, como ese levita, cuando podemos ayudar y no ayudamos. Eso se llama, queridos hermanos, pecado de omisión. Si yo puedo ayudar y doy un rodeo, soy como ese levita, soy como ese sacerdote. La indiferencia ante las necesidades del prójimo es un atentado contra la caridad. Cuando vemos una necesidad, todos decimos, pobrecito, hay que ayudar, alguien lo ayudará. Al final nadie ayuda. Hoy le pedimos a Jesús que nos ayude a no ser como ese sacerdote, como ese levita, que fueron indiferentes ante lo que pasaba con ese pobre hombre tirado en el suelo. Repito, se supone que el sacerdote y el levita estaban en el ámbito de Dios. Eran practicantes, entre comillas. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Porque si no ayudamos al prójimo, el corazón está lejos de Dios, por más que reces. Ahora vamos al protagonista de la parábola. ¿Quién es? El buen samaritano. Podríamos hablar mucho del buen samaritano. Alguna vez he predicado sobre los 5 verbos que se aplican al buen samaritano, ahora no lo voy a hacer. Simplemente los menciono. El buen samaritano vio a este judío que estaba en el suelo, se compadeció, se acercó, curó y cuidó. Ahí están los 5 verbos. Queridos hermanos, si puedes ayudar, ayuda. Es verdad que no se puede ayudar a todo el mundo. ¿Cuántas veces escucho, padrecito, ya estoy harto, en cada semáforo me piden plata? Es verdad. A todo el mundo no se puede ayudar. Pero a alguien sí que puedes ayudar. Tenemos que ser el buen samaritano con el que está a nuestro lado en primer lugar. Hay una anécdota muy bonita en la vida de San Juan XXIII, el Papa Bueno. Ustedes saben que era gordito. Antiguamente no había papamóvil. Y entonces estaba la silla gestatoria. El Papa se sentaba y lo llevaban en andas para que la gente lo vea. Y aquellos que llevaban al Papa en andas se llamaban los sediari. Y cuando nombraron Papa a San Juan XXIII, dobló el sueldo a los sediari. Les dobló el sueldo, imagínense. Y ellos vinieron a agradecerle y le dijeron, su santidad, gracias. Y Juan XXIII les dijo, no me den las gracias, les he doblado el sueldo porque yo peso el doble de Pío XII. Esos son los gestos del buen samaritano. Si podemos ayudar, ayudamos. Y queridos hermanos, la caridad empieza en la casa. Ahí tenemos que ser el buen samaritano. Y no me digas que no puedes ayudar en tu casa, eso no te lo creo. Porque el que está a tu lado siempre va a necesitar de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus abuelitos, tus nietos.
No me digas que no puedes practicar alguna de las 14 obras de misericordia en tu casa. No me lo digas porque no te creo. Y otro detalle más, y con esto ya termino. Vamos al dueño de la posada. Dice el Evangelio que el buen samaritano llevó a este judío herido, golpeado, a una posada. ¿Y qué hace el buen samaritano con el encargado de la posada? No se aprovecha de él. Le da 2 monedas. El buen samaritano es justo. La justicia también nos hace ser como el buen samaritano. El buen samaritano no se aprovechó de la situación. Oye, tengo un herido, lo vas a atender gratis. Queridos hermanos, hay que ser justos. Hay personas que se acostumbran a que todo sea gratis y eso no está bien. Si puedes ayudar económicamente a alguien, ayuda porque esa persona está trabajando, necesita su sueldo, su platita. Sabemos que el gran mal del Perú es la corrupción, y la corrupción tiene que ver con las injusticias. La justicia también se conecta con la caridad. La justicia lleva a darle al otro lo que es suyo. Y cuando tú eres una persona justa, también eres el buen samaritano. Cuando eres una persona honesta, que paga sus impuestos, que respeta las señales de tráfico, que da el vuelto, que devuelve lo prestado, eres el buen samaritano. Se cuenta que había un peluquero que era buena gente y un día fue a cortarse el pelo un sacerdote franciscano. Y el peluquero le cortó el pelo al sacerdote franciscano y el sacerdote le dice, ¿cuánto es? Y el peluquero le dice, padrecito, yo no cobro a los sacerdotes. Y el franciscano le dio la bendición y se fue. Al día siguiente llegó un sacerdote dominico. Y el peluquero le cortó el pelo, luego el sacerdote dominico le dice al peluquero, ¿cuánto es? Y el peluquero le dice, a los sacerdotes no les cobro. Y el sacerdote le dio la bendición y se fue. Al día siguiente llegó un político. Y el peluquero le dice, ¿usted qué es? Yo soy político. Yo admiro a los políticos porque dedican su tiempo para servir a la patria. Y le cortó el pelo. Y el político le dice, ¿cuánto es? Yo admiro a los políticos, no les cobro nada. ¿Sabe lo que hizo este político? Al día siguiente trajo a todo el partido para que le corten el pelo. Fresco. Queridos hermanos, seamos honestos. El buen samaritano fue justo. Y la justicia, repito, también tiene que ver con la caridad. Queridos hermanos, ¿quién es el buen samaritano con mayúsculas? Jesucristo. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura cómo San Pablo nos dice que Jesús es la imagen de Dios invisible. Jesucristo es la imagen visible de ese Dios invisible que es amor. Jesucristo es el Dios cercano, el Dios amigo, Él es el buen samaritano, Él es el modelo. Hoy le vamos a pedir a la Virgen nuestra Madre que nos ayude para que cada uno de nosotros refleje a Jesús, que seamos siempre el buen samaritano, que vivamos la caridad con el prójimo, sabiendo que el prójimo es el próximo, el que está a nuestro lado. Que así sea.